Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Son las 8:13 de la mañana de hoy, 18 de marzo del 2026. A esta hora, Noticias con Café va a tener un programa interesante entre lo que está pasando hoy en Puerto Rico, que se cruza con las investigaciones de aquello que pasó en el 2019 y en el 2021 con relación a la escandalosa transacción de 2 préstamos que tomara una persona, una corporación, en el Fondo del Seguro del Estado para disque invertirlos a favor del fondo. Y hasta el día de hoy, el cálculo va por sobre $100 millones de la pérdida que tiene el pueblo de Puerto Rico, por lo que hay diferentes pleitos en los tribunales y 2 investigaciones, una del Departamento de Justicia y otra de la Oficina de la Contralor, a ver si alguien resulta responsable de la pérdida de sobre $100 millones de fondos públicos. Vamos a traer la segunda parte de esta investigación, que trae documentos como siempre, que todos están en la página bonitasradio.net, en esa información que sacáramos desde esta madrugada y que, como dije, se cruza con lo que está pasando hoy en el Partido Nuevo Progresista, porque son protagonistas del poder político en ese partido, en el gobierno de Puerto Rico, los que están hoy y podrían estar siendo cuestionados. ¿Qué pasó? ¿Sabías, no sabías? Sobre todo las 2 preguntas que le dejamos desde hace por lo menos una semana a el bufete de abogados que es cabildero de ese personaje, Francisco José Rivera Fernández, de Phoenix Fund. Y vamos a ir a eso con todos los detalles. Pero definitivamente tenemos que hablar de lo que pasó o sigue pasando con el legislativo y el ejecutivo en relación a los dimes y diretes, que yo los llamo como nenes de párvulo, como el jardín de niños, kindergarten, que siempre tiene esa visibilidad en este momento entre la figura de Tomás Rivera Chats y Jennifer González Colón. Antes también vamos a comentar algo específico, puntual, sobre lo que dejó caer ayer la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, con relación a lo que ya hay una discusión pública desde el 23 de febrero, que publicáramos la información de cuál es el proyecto de ley que intenta tomar por asalto la administración de los tribunales, que por
orden de la Constitución está en manos de la jueza presidenta. Y en Estados Unidos tenemos que hablar de lo que pasó ayer con la renuncia de Joe Kent y sobre todo lo que me parece es importante seguir insistiendo de lo que está pasando en Cuba y de lo que ya es una crítica generalizada de muchos en la opinión pública, el silencio de los países, sobre todo latinoamericanos, a lo que está pasando en Cuba, que ya es una crisis humanitaria. Pero voy a ustedes primero, agradecida porque estén por ahí tempranito. Gracias por estar y recuerden que siempre pueden compartir lo que puedan, el donativo a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estamos en vivo. Edgar Núñez está por ahí, salúdame a Elsa, Norberto Cancel, Carolyn Miranda, Berenique, Luis Daniel Ortiz, Gavinario, Rosa González, Vivian López Pérez, Heidi Ramírez desde Michigan, Magali Osorio, Ilka Hernández, Rita Guzmán, Sandra Infanzón, Ivonne Padua, Tito Crespo y FIFA desde Mayagüez. Saludos amigos, Mick Bernie, San Juan Paloma. Por ahí hay 2 contribuciones. Gracias, Heidi Ramírez, desde Michigan siempre. Gracias por tu trabajo investigativo. Saludos desde Michigan. De parte de Heidi, hija e Iris Minerva. Saludos, doña Iris. Saludos y gracias por estar por ahí siempre. Berenique también aportó a nuestro proyecto. Gracias por eso. Edwin Figueroa, Bodrogo, Yayo Lara Cuente, saludos. Chaca Downs, Norma Rodríguez, Elmi Alvarado, Lisette de León, Cruz Violeta, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Nives Brash, Gerardo Zamora, Irving Maldonado, mi amigo Malungo debe estar por ahí en pronto. Estrella Luna, Linian Ferrer desde Chicago, no, está aquí en la patria, está por ahí, llégate a San Juan, vamos a vernos. Sandra García, Yani Moreno, Madeline Rivera Ramos, María Isabel Santiago, Iber Grajales desde Bayamón y Milagro Fontán y Ulises. Saludos y gracias por estar. Bueno, yo quiero empezar por la carta que presentó ayer al presidente de Estados Unidos, un militar no cualquiera, ese que está dispuesto a morir por la patria estadounidense, que participó de 11 misiones y 11 combates a través de las unidades élite de la milicia estadounidense. Joe Kent era el asesor del presidente en la agencia contraterrorismo y renunció ayer con una carta Lo menos que dice esta carta es que no hay ninguna evidencia de que Estados Unidos tenga un riesgo de ataque por parte de Irán. Y ustedes recordarán que llevamos 2 semanas en esa intervención de Estados Unidos e Israel a Irán y que lo menos que se ha establecido es precisamente de dónde salió la información que justificara una intervención, una guerra, una intervención militar de Estados Unidos sin el consentimiento del Congreso. Kent dice, entre otras cosas, que no solamente ha apoyado las políticas del presidente Trump, sino menciona específicamente las decisiones que tomó el presidente cuando le declaró la guerra a ISIS, cuando la administración y los miembros de la milicia estadounidense tomaron las decisiones que tomaron con relación a las intervenciones en Siria, etcétera, que apoyó la campaña militar desde el 2016, 2020, 2024, cuando él fue presidente la primera vez. Pero que en este momento su conciencia lo detiene para decir que no apoya la invasión a Irán y que esa invasión, esa intervención a Irán con Israel precisamente parte de lo que para él es el cabildeo,
la presión que han asumido diferentes grupos de la oficialidad israelí en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo más importante, además de, obviamente, una persona de este nivel de rango en el gobierno de Donald Trump, que se atreva a salir al frente y decir no hay ninguna evidencia de que éramos un riesgo de ser intervenidos por Irán. Pero atreverse a decir desde ese establishment republicano, porque este demócrata no es, está diciendo en su carta todas las veces que apoyó al presidente Trump en su primera administración, que el problema es que Estados Unidos está actuando bajo la presión de los grandes cabilderos de Israel, es bien serio, gente. Porque si ha logrado algo ese cabildeo oficialista de Israel desde los tiempos de la catapum, ha sido incluso doblarle el brazo y arrodillar los medios de comunicación, que muchos de ellos han estado también copados por esa oficialidad del mundo de Israel. Y yo creo que definitivamente aquí hay algo que tenemos que seguir mirando, y como siempre digo, las implicaciones de esta guerra llegan al mundo entero. No es posible mirar para el lado. Hay que seguir informándose. Cuando yo vi esta carta ayer, como siempre hago, verifiqué todas las posibilidades que pudiera hacer inteligencia artificial, porque estamos hablando de una persona que estuvo dispuesto a dar la vida por Estados Unidos, pero no es eso nada más. A su esposa, que también era una militar élite, la mató en Siria una bomba personal. O sea, un atentado con una persona bomba, como ustedes saben, que se ha reproducido en tantas guerras. O sea, este hombre salió, tiene 2 hijos de esa esposa que murió, en medio de su trabajo. Era la 5ª misión que tenía en Oriente Medio y no sobrevivió a esa última. Y yo me imagino todo lo que puede pasar por la mente de este hombre con la información privilegiada que tiene, que nosotros no tenemos, yo creo que, punto bicicleta por ciento. Esta gente la tienen toda. ¿Qué pasó por su mente para decir hasta aquí llegué? Y así están otros republicanos, claro. Lo más importante sería que el Congreso de Estados Unidos, el core republicano, sea el que detenga las intenciones de Donald Trump de seguir destruyendo esa nación. Eso no lo hemos visto. Hemos visto uno que otro. Vamos a ver. Y lo último fuera de Puerto Rico, quiero traerlo con esta imagen. Porque esta imagen acompañó un escrito de una mujer cubana que hablaba precisamente del silencio de las naciones latinoamericanas y mencionaba con nombre y apellido a Gustavo Petro, a Lula en Brasil, Petro en Colombia y tantas otras naciones latinoamericanas que cuando Cuba ha tenido que estar con ellos, ha estado ahí. Y ese silencio, decía ella, aún con aquellos que han dicho algo bajito, como es el caso de Lula en Brasil, bajito, los convierte en cómplices de la crisis humanitaria que está viviendo Cuba por razón de un bloqueo en este momento de todo el petróleo que podría llegar para encender a Cuba, mantener hospitales atendiendo a la población, etc. Y digo que el bloqueo en este momento, porque las críticas que se le pueden hacer al gobierno cubano también se plantean desde esa posibilidad de que no haya tenido la capacidad de gestionar un gobierno que tuviera alternativas más allá del bloqueo. Todo eso está ahí. Ayer también vi un video de una mujer
en una provincia cubana, siendo crítica del Estado, crítica en medio de lo que está ocurriendo. Y eso es parte de la discusión más amplia. Sí, claro que sí. Y hay que traerlo. Yo soy una de las que he traído la crítica cuando la he tenido que traer. Otro planteamiento que hace esta mujer, donde está China y Rusia. Vuelvo y repito, bajito, pero no han hecho nada para estar ahí con Cuba en este momento. Y el bloqueo de petróleo ayer causó que todo el país tuviera un gran apagón. 10 millones de personas sin servicio de energía. No es posible invisibilizar lo que está ocurriendo en Cuba. Vuelvo y repito, se encargarán los cubanos de pasarle factura a sus gobiernos. Totalmente de acuerdo. Pero no es posible quedarse callado. El gobierno de Puerto Rico no podemos esperar nada porque ellos están apegados a las políticas de Trump. Y más que en este momento, Trump está diciendo que es capaz de conquistar ese país, pues como lo quiso hacer con Venezuela. Que me encantaría ver por un rotito la cara del presidente Trump ayer cuando Venezuela en territorio estadounidense le dio una salsa, independientemente que fuera por 2 puntos, para mí es una salsa, al equipo de Estados Unidos en pelota. Por eso coloqué una imagen que traía esa celebración del equipo venezolano y decía que si hay algo que nos merecemos los latinoamericanos hoy es que Venezuela nos trajera, aunque fuera lágrimas, por razón de una felicidad. Porque ganarle a Estados Unidos allí es un símbolo, es una imagen, es una contraimagen precisamente de lo que ha venido haciendo el gobierno de Estados Unidos desde que Trump llegó al poder el 21 de marzo del 2025. Es esa posibilidad de poderles decir que los hombres y las mujeres que se han sacrificado durante este tiempo por el embate de persecución, agresión, hostilidad, violencia que ha tenido el gobierno de Estados Unidos contra los latinoamericanos, sobre todo los venezolanos, que después finalmente fueron a invadirle el país para secuestrar a su presidente, a saber cuál es la trama detrás de todo eso. Me parece que era súper importante recibir esa victoria. Y me abrazo a todos los hermanos y hermanas venezolanos, sobre todo por la fuerza, por la cría, como decimos acá, que tuvieron en ese juego, y que ese estadio de 37,000 personas estuviera llena de latinoamericanos, entre todos ellos los que estaban celebrando en grande, que eran los venezolanos. Así es que vamos a venir a Puerto Rico con el juego de kindergarten. Salcero, gracias por tu aportación, que tiene Tomás Rivera Chats y la gobernadora Jennifer González Colón, que yo creo que ha sido desde el día 1, sobre todo cuando Tomás Rivera Chats utiliza las redes sociales para contestarle directamente a la gobernadora. Pero al iniciar el cuatrienio, que se empezaron a ver esas diferencias y empezaron a verse la intervención de Tomás Rivera Chats con el poder político de Jennifer González, era más cínico. Todos los asuntos que han ocurrido, que empiezan porque Tomás Rivera Chats no encuentra la manera de entrar en el gobierno de Jennifer González, definitivamente marcan el asunto de los jefes de agencia, de que Tomás Rivera Chats no tiene la capacidad de quedarse con ese control. Y no olvidemos que, además de los fondos públicos, la posibilidad de Tomás Rivera Chats siempre de intervenir en el Ejecutivo
es para seguir aumentando la capacidad de ser reelecto. Porque si en las agencias están los comisionados de barrio que le van a procurar controlar las elecciones a ese partido político, si allí están entre el Ejecutivo los funcionarios que van a tener también el poder de asignar o no asignar contratos en las agencias públicas, y finalmente lo que hace en la judicatura, que viene también del Departamento de Justicia, de poner a sus leales en los lugares más importantes donde se dilucida si te acuso o no en el caso del Departamento de Justicia, si hay causa o no en el caso del Poder Judicial. De ahí empieza esa intervención sistemática. Y en esta administración, obviamente, Jennifer González, con todos los problemas que ha tenido, el enfrentamiento ha ido increciendo. Y parecería que el caso de Ciary Pérez Peña se coloca como ese punto de inflexión entre lo que te voy a dejar pasar y lo que sencillamente ahora es una guerra declarada. Yo creo que lo más terrible que pasó ayer fue precisamente que Tomás Rivera Schatz, contestando este mensaje con video de la gobernadora en las redes oficiales de la gobernadora de Puerto Rico, hiciera otro igualmente en las redes oficiales del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Este intercambio, cuando Jennifer González hace un video que trae supuestamente el historial de pelea constante del presidente del Senado. Por eso sigue insultándome. Es su manera de dañarlo todo y afectar al PNP y a Puerto Rico por sus ambiciones personales. Cuando la gobernadora hace uso de sus redes sociales oficiales, está hablando como gobernadora, no está hablando como presidenta del Partido Nuevo Progresista. Y ese es el problema que yo entiendo tiene este manejo de niños pequeños y niñas de pataleta, que obviamente mantiene en el mismo centro al pueblo de Puerto Rico, y es quien se afecta. La gobernadora ni Tomás Rivera Schatz pueden reclamar, como está tratando de hacer Tomás Rivera Schatz, cuando hoy vuelve a utilizar las redes. Perdonen, este no es ese es el mensaje de la jueza presidenta, que de hecho tengo que ir a eso ya mismo. Cuando utiliza las redes para decir que tiene que aclarar unos puntos y empieza a decir que no está detenida la agenda legislativa de los proyectos emblemáticos y fundamentales. El problema es que cuando hacen esto, precisamente están dándole al país que pueda la evidencia para que pueda entender y catalogar y calificar apropiadamente que la institucionalidad del Partido Nuevo Progresista cuando son gobierno no existe. No les importa pisotear la institución de la gobernación y del legislativo. Porque eso es lo que están haciendo ambos. Ambos están utilizando sus posiciones de poder para decir, más pilla eres tú, más violenta eres tú, más mediocre eres tú. Es literal. Ustedes saben cuando usted va a una barra y hay dos personas que se dieron 2 cervezas y hay una discusión y la discusión se va a lo personal. Una discusión por quién es más corrupto, si el Partido Popular en el poder o el Partido Nuevo Progresista. Y cuando ya se van a ir a las manos, antes de irse a las manos, dicen, no, porque más pillo eres tú. No, porque aquello que tú hiciste, más malo eres tú. Esto es lo que está pasando con el presidente del Senado y la gobernadora Jennifer González Colón. Y utilizar los mecanismos institucionales para hacerlo es lo que es injuria sobre ofensa. Si fueran al comité del Partido Nuevo Progresista y allí, entre otros, hablaran con el secretario del partido, hicieran una reunión del directorio y
el secretario del partido, don Jorge Santini, era posible que saliera con un puño en la cara, porque los otros días le dieron un puño en la calle y lo tiraron. Lo tiraron al piso. Pues estaba perfecto, porque ese es el Partido Nuevo Progresista, y si ellos quieren manejar las cosas de esa manera, me parece terrible, pero haremos lo propio, traeremos la información y el análisis. Pero la fortaleza, el Capitolio, porque se creen ellos que porque están en una red social no están hablando desde el Capitolio ni desde la fortaleza. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. Nadie está asumiendo un discurso diferente desde la presidencia del Senado y la gobernación de Jennifer González. Ayer decía Manuel Natal, y me pareció bien interesante su mensaje, que Jennifer González no tenía ningún poder en el Partido Nuevo Progresista cuando no tenía la capacidad de buscar 5 legisladores en el Senado, 5 senadores, que se le fueran en contra a Tomás Rivera Schatz. Y dijo toda la estrategia. Manuel Natal estuvo allí, si sabrá él, y estuvo con el Partido Popular. Tiene que haber aprendido muchísimo cómo es que se dan esas negociaciones y cómo es que desde esa estructura legislativa hay poder o no hay poder en la presidencia. Pone la gobernadora, en este caso, el ejecutivo que ganó con ese legislativo, a la persona que le va a responder a él o a ella. No es al revés. Que no tiene 5 que pueda distribuir las comisiones más importantes. Entre ellas la comisión de los jurídicos que le quitaron a la detractora de Tomás Rivera Schatz, la motorizada Roxana Aguilú. Soto Aguilú. No lo tiene. Pues el poder se perdió desde antes. Tenía que cuadrarlo antes de llegar a la fortaleza. Y en eso fue que falló Jennifer González Colón. Y ahora el país tiene todos los problemas que tiene, incluido, gobernadora, usted la semana pasada estaba con el SAR de energía, diciendo que estábamos tan adelante y que no habían apagones. ¿Cómo? 4 horas sin luz estuvo, casi 5, Guaynabo. Hoy es miércoles, el lunes. Y ni le cuento en Atorrey los apagones que hubo. El pueblo pasando por esas necesidades y estos dos jugando a la política partidista. Oiga, hay que buscar la información. Ustedes pueden estar seguros que alguien tiene actividad de recaudación de fondos pronto. Pueden estar seguros que va a ser así. Esperémoslo. Y yo creo que en toda esta discusión, además de perder el pueblo, la institucionalidad. Y yo sé que este país hace tiempo que relegó el asunto de la institucionalidad en supuestamente aquellos que pensamos de una manera intelectual que el país no está ahí. Yo realmente creo que este país es bien antiintelectual. Piensa que la profundidad es cosa de come-m. Pero yo también creo que aquí hay gente que sabe que no todo el mundo puede gobernar. Y que Maripili no puede ser gobernadora de Puerto Rico. Pues que no se comporte el Partido Nuevo Progresista exactamente como una Maripili. Como una persona que lo único que puede hacer es protagonizar un programa de entretenimiento y mal protagonizado. Me parece que por ahí deben estar los tiros y que yo no sé quién en el Partido Nuevo Progresista honestamente le puede poner coto a eso para que no siga salpicando al país y obviamente a esa colectividad desde el punto de vista de lo que representa y debería representar para sus miembros. Sabemos que ellos no quieren a más nadie, solamente a los que votan por ellos. Pues por lo menos tiene que haber ahí gente que diga, basta ya. Tiene que haber ahí alguien dentro de esa cultura machista, misógina, que diga, se acabó. Los muchachos no pueden ir a la casa del vecino desnudo. Vamos a ver.
Con relación al Poder Judicial, y esto es súper importante porque saben que nosotros planteamos desde el 23 de febrero lo que nos parece urgente era plantear sobre esa posición que tiene el presidente del Senado de intervenir con las asignaciones o la misión administrativa que le da la Constitución a la jueza presidenta. Pues no había habido intervención, por lo menos pública, de la jueza presidenta sobre este asunto. Pero ayer hubo una comunicación directamente a los empleados de la rama que yo obtuve y que me parece que es importante traer para escuchar el tono de la manera en que Maite Oronoz se está dirigiendo a los empleados de la rama, incluido a los jueces, porque lo que se ha venteado en la opinión pública, como bien dice esta carta, es precisamente lo que supone esa reorganización que quiere establecer Tomás Rivera Schatz del orden administrativo de la rama judicial. Es un tono mesurado, habla de la prudencia, me parece que es un tono prudente, dice que no salió en el momento en que se llamó a la atención pública este asunto, porque lo quiso manejar desde la prudencia, que respeta la capacidad que tiene el legislativo de organizar el Poder Judicial, y que en este momento lo más importante es continuar haciendo el esfuerzo que están haciendo en las diferentes áreas según ha administrado en 10 años ella ese poder. Ayer participó de las vistas públicas, porque ayer comenzaron las vistas públicas en el Senado, el administrador de la rama judicial, el juez administrador de la rama, el juez Sigfredo Steidl. No he tenido oportunidad de leerme la ponencia, voy a leer la ponencia, voy a tratar de ver las vistas para ver si el viernes podemos hacer un análisis de lo que dijo. Yo creo que lo más importante hoy, en relación a esta carta de la jueza presidenta, es primero que tenemos obviamente una posición que no es del todo categórica sobre el proyecto, porque evidentemente tiene que haber una intervención desde el orden institucional, precisamente hablando de cómo usted contesta cuando es jueza presidenta, y usted puede contestar cuando está en la empresa privada y la llaman porque hay una intervención con un cliente. Es diferente. La jueza presidenta está demostrando hoy exactamente lo que no demuestran Jennifer González y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que le importa la institución, que no es posible ser una politiquera desde la rama judicial, como lo han sido algunos de los, bueno, casi todos, pero hay algunos que son más tímidos, del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo, que lo menos que hacen es citar el lema del Partido Popular en órdenes, en opiniones. Pues ella adoptó una posición institucional, el respeto a la institución. Yo voy a ir, hay una intervención del juez administrador, porque obviamente le toca representar a la rama y traer los puntos que trajo ayer. Y en el momento en que sea necesario, pues veremos, pero de que la rama judicial está presente, el Poder Judicial está presente en esta discusión legislativa, porque la postura es de institución a institución proponer. Aquellos están proponiendo, nosotros vamos a contestar, y están contestando. ¿Qué diferencia? Yo creo que nunca es mejor momento para destacar cómo uno se puede comportar a favor de la institución y del país versus
a favor de mis intereses personales, mis intereses de poder, sobre todo del partido político, que también lo hemos visto en decisiones del Tribunal Supremo, sobre todo por voz de ese caucus del Partido Nuevo Progresista allí. Y entonces vamos a venir a lo que sacamos hoy, que trae un elemento nuevo en lo que me parece son las preguntas más importantes a contestar cuando hablamos cómo es posible que una junta, dos juntas, 2019-2021, de la Corporación Pública Fondo del Seguro del Estado, se sentaron a aprobar dos préstamos para una persona dueña de un fondo de Phoenix Fund que llegó allí y no se sabe quién lo llevó. Cuando yo empecé a hurgar en los documentos oficiales que parten de una querella de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre este fondo, una de las cosas que más me llamó la atención, además de lo que ya sacamos en la primera historia, los personajes de la Junta del 2021, que aprobaron una segunda transacción de 40 millones, es cómo se relacionan los acreedores, los proyectos, en el caso del fondo de inversión que tenían alrededor de Puerto Rico, con los presuntos implicados que estaban en gobierno en ese momento. Acreedores, estamos hablando del caso de quiebra. Porque como ustedes saben, este fondo, después de coger $80 millones en préstamo, que se supone que pagara 7% de interés y cada 3 meses le pagara $700,000 al Fondo de Seguro del Estado, precisamente por los intereses, y esa deuda se terminara de pagar a diciembre del 2026, se fue en quiebra. 5 días más tarde, que el pueblo de Puerto Rico, a través del Fondo del Seguro del Estado, radicó un pleito en el Tribunal Superior de Bayamón por cobro, porque esos préstamos nunca fueron pagados ni tampoco se pagaron los intereses. 5 días más tarde se radica una quiebra. Así es que quiere decir que el Fondo del Seguro del Estado, que es el primer acreedor de esa quiebra, le deben 99.5 millones y va en cobro. Pues no es casualidad que el fondo se haya ido, el Phoenix Fund, se haya ido a declarar una quiebra porque ya sabía que tenía una reclamación del fondo 5 días antes, cuando radicaron ese pleito, esa demanda en Bayamón. Los representantes del Fondo del Seguro del Estado son bien interesantes, pero eso es materia de otra historia. Cuando yo llego a tratar de manejar cómo es que en la administración de Pedro Pierluisi se le da no solamente un contrato a los que en el 2019 ya estaban traqueteando con los fondos de la cartera de inversión del Fondo del Seguro del Estado. Francisco Javier Rivera Fernández, el que siempre hemos mencionado, y en el caso de esta otra foto es Braulio Nieves Román, el socio de Pariter, que es la empresa dueña de Francisco José y Núñez Román, que obtuvo un contrato en el 2021 para asesorar al fondo en materia de inversiones. Para mí lo crítico era establecer quiénes pueden haber estado cabildeando en favor de esta gente. Porque en este tipo de negocio entre gubernamental y privado, un contratista
y los fondos públicos de la chequera del pueblo que se manejan a través de las agencias públicas, siempre hay un cabildero. Siempre hay una persona que conecta a este empresario privado con el gobierno de Puerto Rico. Lo hemos visto, los colegas del CPI han hecho historias que de hecho interesantes, porque de quienes vamos a hablar son los cabilderos de Phoenix Fund, Francisco José Rivera Fernández. Es un bufete que ha tenido en el pasado, desde el 2018, intervenciones de investigaciones del CPI relacionadas con los clientes que tuvo en un momento dado ese bufete y que a partir del 2017 es uno de los bufetes principales de la Junta de Control Fiscal. Por lo menos los representantes en Puerto Rico. Sabemos que hay otro montón de bufetes de Estados Unidos. Y ahí es que yo llego a que sea O'Neill & Borges el bufete que tiene como cabildero, que es cabildero de The Phoenix Fund. Y recuerden que el registro de cabilderos es un registro que está público en el Departamento de Justicia. Todos los cabilderos se supone que vayan y se registren en este registro, valga la redundancia, y ahí usted ve que O'Neill & Borges tiene a toda esa gente que representa para cabildear en su favor. ¿En dónde? También puede ser en el Senado de Puerto Rico. Recordemos que el Senado también tiene lo suyo. Y de hecho, O'Neill & Borges está registrado en el 2025 como una empresa que tiene todos esos clientes y que puede ir allí a cabildear. Esos son los personajes que los otros días Joan Rodríguez Bebes dijo que ya no le importaba recibir a toda esa gente en sus oficinas y que allá aquellos que eran escépticos de atender a los cabilderos, porque el Partido Independentista ha dicho siempre que no le va a abrir la puerta en sus oficinas a ningún cabildero, porque saben a lo que van. Y esa gestión del cabildero no es otra cosa que procurar que su cliente salga bien. No. Le van a pagar lo que le paguen para salir mal. Así es que en búsqueda de más información, sobre todo a partir de una información que yo recibí y que también está contenida en nuestra historia de hoy, de que cuando la Junta del 2021 le da el contrato a Pariter, Francisco José Rivera Fernández, en mayo del 2021, supo bien temprano en junio que aquí había gato encerrado. Y ordenó una investigación a la firma de abogados McConnell y Valdés. Y el informe de McConnell trae precisamente todo lo que vamos a discutir hoy y que está contenido en esa historia a partir de que Pariter se acerca al Fondo del Seguro del Estado a través de Francisco José Rivera Fernández. O'Neill & Borges son los cabilderos de Phoenix Fund. Usted me dirá, ¿y por qué dice que es el cabildero del broker? Porque el problema que tiene esta investigación es precisamente que desde el día 1 en que se descubre la posibilidad de que haya conflicto de interés entre Francisco José Fernández, y el de Phoenix Fund, es porque se descubre que son lo mismo. Que este broker de 33 años de experiencia tiene un contrato de asesoría de inversión en el Fondo del Seguro del Estado, pero a la vez es el dueño del fondo donde puso los chavitos que le tomó prestado al fondo. Aquí se atraviesa una pregunta bien importante que me la hacían ayer en medio de una entrevista a la compañera Wilma Maldonado, en la que participé con el compañero que ha cubierto este asunto desde la querella de OFSIF y diferentes, caramba, se me acaba de ir el nombre, creo que es Sebastián, ya mismo les digo.
déjenme buscar aquí la historia. Desde que OSIF radicó la querella y otras intervenciones que ha tenido con esta investigación, la oficina de la Contralor, todo lo que surgió de la oficina de la Contralor, etcétera. Y me decía Wilma, ¿el Fondo del Seguro del Estado está para prestar dinero? Pues claro que no. A mí alguien que me diga, sí, porque estoy segura que me están escuchando, que me digan cuál es la capacidad de banco que tiene el fondo. Porque que yo sepa, no, Efraín Montalbán no tiene esa capacidad, pero esas inversiones, ese préstamo, tienen una coletilla que ellos le pusieron, que dice préstamo de inversión. Todo el mundo, miren, yo he hablado con gente, mínimamente con 10 personas, del mundo de el corretaje, de las inversiones, y todo el mundo me ha dicho, fishy, no, préstamo de inversión. Bueno, en esa intervención de Oneili Borges, nosotros cuando descubrimos que esto era así, le hicimos una petición de información a Oneili Borges y nos llamó una representante de ese bufete desde el punto de vista de las relaciones públicas. Y nos dijo que el bufete casi nunca comentaba nada, pero que ya se iba a llevar las 2 preguntas. ¿Qué preguntas yo le hice? Si Oneili Borges es el cabildero desde Phoenix Fund, Francisco J. Rivera Fernández, pues yo quiero saber desde cuándo. Y la segunda pregunta, súper importante, porque yo sabía, porque eso es información pública, que Pedro Pierluisi fue empleado, miembro de ese bufete, antes de ir a Washington a ser comisionado residente, y cuando regresó en enero del 2017, que no corrió para la elección del 2016, se convirtió en socio capital de Oneili Borges. Así es que yo quería saber hasta cuándo fue Pedro Pierluisi socio capital de Oneili Borges. Cuando Pedro Pierluisi llega a Puerto Rico, no solamente es socio capital de Oneili Borges, es que estando como socio capital se convirtió en abogado de la Junta de Control Fiscal. Porque Oneili Borges es el bufete, vuelvo y repito, en Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal, entre otros. No me contestaron. La relacionista Mili Hernández me llamó, me hizo la salvedad que ellos casi nunca contestan, así que hasta el día de hoy a mí no me han contestado. Yo llamo a Pedro Pierluisi, le dejo un mensaje, licenciado, si me está escuchando. Le dejo un mensaje, usted sabe que ese es su teléfono, le dejo un mensaje y no me contestó, porque yo quería igualmente que me contestara esas 2 preguntas. ¿Por qué? Pedro Pierluisi en el 2019 salió el 31 de julio de Oneili Borges porque quería ser gobernador de Puerto Rico. La transacción con el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el grupo de Ricardo Rosselló Nevares, incluido su padre, que estaba tratando de manejar aquel bollete, era de que lo iban a designar secretario de Estado y él se iba a convertir en el gobernador, porque si Ricardo Rosselló renunciaba y confirmaban a Pierluisi, como lo confirmó la Cámara, pero no lo confirmó el Senado, pues él era el gobernador sucesoral, porque recordemos que el orden sucesoral es secretario de Estado, Departamento de Justicia. Así es que si iba a haber, en ese momento no había, porque había renunciado el secretario precisamente por los asuntos del Telegram Chat, por lo que iba a renunciar Ricardo Rosselló Nevares, pues él se convertía en el gobernador sucesoral. Cuando eso no ocurre, Pedro Pierluisi renuncia el 7
de agosto del 2019. Así es que, ¿qué ocurre? Pues Pedro Pierluisi dice, no, antes que eso, importante. En ese interín, ¿qué hace Tomás Rivera Schatz, que es el presidente del Senado? Precisamente manejar la crisis en el Partido Nuevo Progresista a su favor. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar nuevamente, como lo hemos escuchado antes, porque es súper pertinente a esta historia, lo que dijo en un momento dado Tomás Rivera Schatz cuando acude al Tribunal Supremo y dice, no, el Senado no lo confirmó y la ley que habilita la posibilidad de que un secretario de Estado se siente ahí, independientemente de que el Senado no lo haya confirmado, pues no, es inconstitucional. Tomás Rivera Schatz va al Supremo, logra que declaren inconstitucional el asunto, así es que Pedro Pierluisi se quedó fuera de carrera. Cuando eso ocurre, Pedro Pierluisi hace una locución diciendo que respeta la decisión del Tribunal Supremo y que él se va y que va a dejar que Wanda Vázquez ocupe la posición. Pero yo quiero que ustedes escuchen el video, aquellas palabras lapidarias de las lealtades caducan, porque son tan pertinentes a lo que estamos discutiendo hoy y sobre todo al momento histórico de 2025, entre de lo que acusa Jennifer González Colón a Tomás Rivera Schatz y cómo en el contexto del caso del fondo nos propone lo más importante. No respetan la institución, pero sobre todo no les importa el bienestar del país, porque lo que debería estar haciendo hoy Jennifer González y Tomás Rivera Schatz de la mano es procurando que el Departamento de Justicia haga una investigación sólida y todos los responsables estén fuera, identificados en el manejo de una transacción riesgosa, pero sobre todo nebulosa, de 2 préstamos a un individuo que llegó allí, presentó, le dieron 40 millones primero, le dio 40 millones después en el 2021, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, y aquí nadie contesta cuál es la responsabilidad de esas juntas y quién llevó a ese broker allí. Vamos a escuchar a Tomás Rivera Schatz para ver de qué estamos hablando cuando él dice las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. En uno de los medios de comunicación, cuando algunos periodistas le preguntaron al licenciado Pedro Pierluisi, sobre las lealtades con el bufete, con la Junta, ¿saben lo que respondió? Escuchen bien, esas lealtades quedaron atrás. ¡Oh, en serio! Las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. ¿Cuándo va a caducar la que tiene hoy? Que me diga cuál es la fecha de expiración. Ese que fue abogado de la Junta cuando el compañero Newman trataba de buscar el dinero para los policías y los bomberos y la Junta decía que no, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi. Cuando la compañera Lavoy Alvarado procuraba recursos para el Instituto de Ciencias Forenses, igual que el compañero Newman, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi, mientras la Junta nos atropellaba y abusaba con nosotros y nos recortaba presupuestos para callar nuestras voces. Era Pedro Pierluisi el que facturaba cientos y miles de dólares en la Junta. Como es comisionado, como es presidente del Partido Nuevo Progresista, no dijo nunca nada durante el huracán María. No sacó la cara por Puerto Rico en ningún momento. Hasta hace 6 días decía que no podía hablar porque su bufete se lo prohibía. Lealtad que caducó recientemente, como ustedes comprenderán. A mí no me inspira confianza para gobernar en esas circunstancias, porque el abogado de quien ha sido el enemigo número 1 de Puerto Rico
no puede estar al mando de Puerto Rico. En uno de los medios de comunicación, cuando algunos periodistas le preguntaron al señor... Las últimas palabras son tan importantes al contexto en que estamos discutiendo hoy la información sobre el Fondo del Seguro del Estado. Si la Junta de Control Fiscal ha sido el enemigo más importante y más grande del pueblo puertorriqueño, todavía Pedro Pierluisi trabajó para la Junta de Control Fiscal. No solamente en el 2019, en el 2017, 2018. Es que ni Tomás Rivera Chats ni Pedro Pierluisi hicieron nada para detener el control que tiene la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico, el gobierno de facto. Y esas palabras las traje precisamente porque para poder explicar cómo es posible que se hayan desunido en aquel momento, porque supuestamente Tomás Rivera Chats era el crítico número uno. Pedro Pierluisi no podía gobernar a Puerto Rico porque era el abogado de la Junta, no dejó de serlo, lo apoyó en el 2020. Un año más tarde, y fue el gobernador de Puerto Rico 4 años. Y hoy, que ni Tomás Rivera Chats ni Pedro Pierluisi dicen nada sobre los 100 millones que le adeuda Pariter y Francisco José Rivera Fernández al gobierno de Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico, se sientan a dilucidar quién va a ser el candidato a la gobernación en el 2028. Porque estas son las imágenes del 2025, comiendo 3 golpes y posicionando a 3 personas ahí, nada es casualidad, trullando en las Navidades y cabildeando en Washington. Porque yo quiero que ustedes sepan que de cabildero a cabildero, Pedro Pierluisi hoy tiene un negocio de cabildeo y abrió su bufete para trabajar. Y el pasado 9 de marzo, el Tribunal Supremo le dio el visto bueno para activar su notaría. Y tiene 2 corporaciones, no una. PRP Strategies es una, que abrió en febrero del 2025, según el registro del Departamento de Estado. No tiene una, tiene 2. Y esas 2, la otra, se llama Pierluisi Investment. Y esta la abrió en diciembre del 2025. Inversiones, investment. Y Pedro Pierluisi, como digo, hoy no dice nada. Su pupilo Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, el presidente de la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado en el 2020, 2021, cuando le dio el contrato a Pariter, Carlos Mellado tampoco dice nada. Y lo llama el colega Montalbán y lo llama esta servidora y no contestan. Porque el Departamento de Justicia está investigando. Al compañero Montalbán me dijo ayer que precisamente le contestaban, alguien le ha contestado, sobre todo el presidente de la Junta de el 2019, que era el comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos. Y no, porque ese caso está investigando la justicia. No he dicho nada. Pero ese es el tracto que coloca a Pedro Pierluisi a contestar. ¿Sabía él algo sobre Pariter? Porque si O'Neill y Borges me va a decir mañana que ellos dejaron de ser cabilderos de Pariter en el 2018, pues no es posible. No es posible. ¿Y saben por qué no es posible? Precisamente porque uno de los acreedores en la quiebra de The Phoenix Fund, que no es Pariter, el cliente es Francisco José Rivera Fernández a través de The Phoenix Fund. Tiene aquí una creencia
por servicios legales en la quiebra de Phoenix Fund. O sea, ¿cómo van a contestar? Por eso no contestaron. Es posible, entre abogados te vea. Dirán ellos, no, porque vamos a decir algo. ¿Tiene mucho que contestar? Claro, yo creo que Pedro Pierluisi, que obviamente a mí no me contestaba de gobernador, no creo que me vaya a contestar ahora, pero yo insisto, Pierluisi, si quiere hablar conmigo, sin ningún problema. Yo tengo preguntas, yo se las hago y usted me responde si usted quiere. Pero lo más importante aquí es la respuesta. Cuando en la reunión del 2019, la Junta del Fondo del Seguro del Estado, presidida por Javier Rivera Ríos, el entonces comisionado de seguro, donde también se sentaba la secretaria del Departamento del Trabajo y estuvo en la reunión de diciembre del 19, cuando le presentaron la propuesta el propio Francisco José Rivera Fernández y aceptaron el préstamo de $40 millones. Que contesten. Porque que no me venga a decir Pedro Pierluisi que en el 2021, cuando Carlos Mellado se dio cuenta que no fue a esa reunión, pero está informado porque allí estaba su representante del Departamento de Salud en la Junta de Gobierno, cuando cogieron cuando hablaron sobre el conflicto de interés que tenía el fondo donde se pusieron los 40 millones y el asesor de inversiones, Francisco José, porque es que son los mismos. Carlos Mellado no se lo dijo. Imagínese si se lo dijo a la Fortaleza. Que Carlos Mellado, cuando sacan a Pariter, dice públicamente a través de comunicaciones escritas, nunca ha querido que lo entrevisten sobre el asunto, que hubo unos problemitas con el broker y que iban a cambiar de broker. Pero ya Francisco José Rivera Fernández y Pariter habían obtenido un contrato con COSEC, con la directora ejecutiva de COSEC, que como sabemos es una fiel amiga de Pedro Pierluisi y de Edwin Mundo, Mabel Jiménez. Entonces, ¿quién se supone que le dé la cara al país? ¿Quiénes son los responsables y por qué no hay consecuencia? El que antes caminaba en el centro de convenciones como parte del bufete O'Neill y Borges y le daba asesoría a la Junta, que decía Tomás Rivera Chats en contra del pueblo de Puerto Rico, porque las lealtades de él eran con el bufete, pero en un momento dado dejaron de ser con el bufete. Pues no dice qué pasó. Se lo dijeron, no se lo dijeron, sabía. No sabía. No dice sobre todo, lo más importante, que como su administración, que hablaba de transparencia, que hablaba de que eran los que venían a cortar la corrupción, pasa algo como esto debajo del radar y no es hasta que OSIF deja caer, porque tampoco fue que llamó a una conferencia de prensa a OSIF para decir esto está aquí. No es hasta que el colega periodista hace una comparación entre un documento y otro y la Contralora de Puerto Rico admite que tiene una investigación. Yasmín Valdivieso. La investigación de la Contralora, de terminarse en octubre del año pasado, del 2024, perdón, no se terminó y hay una nueva Contralora. No sabemos qué va a pasar. Yo espero que sean de esos casos que si Janet Parra va a organizar el área investigativa para bien del pueblo de Puerto Rico, de la oficina de la Contralor, veamos un super caso. No de FINRA, no del regulador y el reglamentador de la SEC, el ala criminal de la Security Exchange Commission, no, del gobierno de Puerto Rico, porque ustedes son los que venían a limpiar la posibilidad de que el país crea que ustedes son unos corruptos. Ustedes vienen a eliminar aquello que dijo el fiscal federal Guillermo Gil Bonal, que la corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. Pues demuéstrenlo.
Sería lo más importante. Y por último, voy a decir algo aquí, a ver si también encontramos la posibilidad de esas buenas fuentes de información que ya me enviaron algo cuando vieron la historia esta mañana. Ustedes saben que yo les dije que cuando uno analiza la quiebra, uno encuentra, además de acreedores interesantes, un nivel de activos que tiene esta persona, de Phoenix Fund, José Francisco Rivera Fernández, bien alto, 600 y pico de millones de dólares. Pues miren, en el 2007 compró esta casa en Dorado Beach East. En el 2007 le costó 1.8 millones de dólares. Pasados 19 años, como están las cosas allí, yo me imagino que cuestan mucho más. Porque allí se han vendido casas de 35 millones. O sea que nosotros tenemos una persona que tuvo la capacidad de llegar al Fondo del Seguro del Estado ante su junta y decirle, dame 40 millones de dólares prestados, te los voy a pagar así, así. No hacen nada, no pagarle nada del 2019 al 2021, pero en el 2021 tener otra capacidad nuevamente para coger otros 40 millones e igualmente dejarlos pillados. Hay una pregunta última que quisiera contestar de alguien que, además del asunto de el fondo está para hacer préstamos, para dar préstamos. Sabemos que lo ha hecho antes en la historia, agencias del gobierno, y tampoco se le ha pagado. Es el estado financiero del 2022 que da cuenta de la nota. Fíjense que esto no es una inversión que está registrada en el estado financiero. Esto es una nota del préstamo del 27 de diciembre del 2019. Aquí hacen todo el descubrimiento, porque hablan también de la transacción del 19 del 2021, de mayo 19, que se le dio a una subsidiaria de Phoenix Fund. O sea, estamos hablando de lo mismo. Francisco José Fernández tenía la capacidad de llegar allí, pedir chavos prestados, se los dieron y no pagó nunca. Pero el estado financiero no habla de inversión, habla de una nota, un préstamo. ¿Por qué lo identificaron como préstamo de inversión? Hablaba ayer con el colega Montalbán. A mí me parece que ese es el truco. Ahí es donde me tienen que decir si eso cumple con el reglamento, si hay reglamento de las políticas de inversión del Fondo del Seguro del Estado. Porque en esa reunión de diciembre del 21, la primera transacción, que se dio el 19 de diciembre, esa junta dijo que eso era lo mejor que podía pasar para los mejores intereses de las inversiones del fondo, de la cartera del fondo. Y ya ustedes saben dónde estamos en el 2026. Se suponía que se acabara de pagar ese préstamo el 31 de diciembre del 26 y lo que tenemos es una deuda a saber si se puede cobrar de 99.5 millones de dólares. Yo voy a seguir investigando. Si hay personas que me escuchan que tienen información, lo único que tienen que hacer es enviarme un mensaje a carmenenit@bonitasradio.net. A aquellos de los que yo hablo, que los he intentado llamar muchas veces. Carlos Mellado, el propio Francisco José Rivera Fernández, el exgobernador licenciado Pedro Pierluisi. Todo el que me esté escuchando, que tenga algo que aportar, nos podemos sentar y hablar. Tengo muchas preguntas y he adelantado las preguntas para que esté en récord, que esas son las preguntas que se caen sobre la mata en una investigación que está diciendo aquí había un gobierno que autorizó, dos gobiernos, dos transacciones que hoy están a punto de perderse. ¿Y sabe qué, Pedro Pierluisi? Usted que tanto cacareó de que le iba a pagar a los maestros la carrera magisterial, con estos 100 millones de dólares se paga y sobra lo que ustedes le deben desde el 2013. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden aportar a nuestro proyecto a través del chat, pero también lo pueden hacer a través de bonitasradio.net y periodismo21.com.
siempre en Bonita Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito, que estén súper bien y mañana es otro día. Veremos a ver, ya hubo un capítulo esta mañana, como dije, de Tomás Rivera Chatz en sus redes con relación a la gobernadora. Yo voy a insistir en no distraerme con lo que sí es importante destacar de esa pelea, que es el hecho de que el país está en el medio. Cuando se supone que deberían estar buscando los $100 millones que le debe Francisco José Rivera Fernández y Paritera el pueblo de Puerto Rico. Nos fuimos. Que la pasen bien. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.